en acción en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos. Hoy viernes 20 de marzo del 2026. Ya estamos casi a, ¿qué? 11 días que se termine el mes de marzo. Y hasta aquí hemos gozado de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, y vamos a abrir el programa en esta noche con nuestro hermano Hugo Garzón, pero no sé si el hermano Hugo Garzón ya se conectó. Sí, presente. Buenas Ahí noches, está, sí, hermanitos. muy bien, no, no se conectó con su nombre, pero se conectó aquí con unas letras. Muy bien, hermano Hugo Garzón, por favor, abra el programa con la oración inicial desde allá de Bolivia. Por favor, hermano Hugo Garzón. Gracias, gracias, hermano. Sí, parece que hoy día Sarito ha sido el inglés, pues igual me ha parecido diferente, pero no importa, gracias a Dios que estoy adentro. Bien, oraremos, hermanitos, mis hermanos, y muy buenas noches. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti con humildad y reverencia, reconociendo tu santidad y tu perfecto conocimiento de nuestros corazones. Señor, tú que ves lo que nadie más puede ver, conoces aún aquello que hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser. Hoy ponemos delante de ti este estudio sobre los pecados ocultos. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para comprender tu palabra y que tu luz alumbre cada rincón de nuestra vida. Examinámonos, oh Dios, y muéstranos aquello que no te agrada, aun lo que hemos intentado esconder o justificar. Danos un corazón sincero para arrepentirnos, valor para confesar y disposición para cambiar. Quita de nosotros toda hipocresía, todo orgullo y toda dureza, y enséñanos a vivir en pureza y verdad delante de ti. Que este tiempo de estudio no sea solo conocimiento, sino transformación. Que tu Espíritu obre en nosotros para limpiarnos y guiarnos a una vida que te honre en todo. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón, restauración y nueva vida. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, mis hermanitos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo Garzón, por esta preciosa oración, el cual ha quedado abierto el programa de esta hermosa noche. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Norwin Wembes desde Atlanta. Nuestro hermano tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Norwin. Bendiciones, hermanos, a todos. Es para mí un placer estar delante de ustedes, hermanos, y un gozo verlos de nuevo. Y en medio de tantas tribulaciones que pasamos, hermanos, nuestro Señor nos da paz y también nos da gozo. Vamos a cantar el himno número 92. Grande gozo hay en mi alma. Himno número 92. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están,
Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Y grandes cosas Cristo ha hecho para mí y para todos nosotros, hermanos. Vamos a cantar ese himno. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a cantar aquel corito que dice, cambia, Señor. Cantemos. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. Vamos a cantar un último canto y es el 245. Divino compañero. Himno número 245. Cantemos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Norwin. Qué preciosos cánticos que se han cantado en esta hermosa noche para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, hermano, por dejarse usar por Dios, por dejarse usar por el Espíritu Santo, hermano. Siga adelante, hermano Norwin, siga adelante con esos preciosos dones y ministerios que el Señor le ha dado. Muy bien, mis hermanos amados, ha llegado el momento para presentar al expositor de esta hermosa noche y lo estará haciendo nuestro hermano Gámez Sánchez desde Nicaragua. Adelante, mi hermanito Gámez. Buenas noches, tengan todos, amados hermanos. En esta noche vamos a tener el privilegio de escuchar el mensaje de Dios por boca de su siervo, nuestro hermano Margen Vázquez Soriano, quien ha dedicado más de 3 décadas al servicio de Dios como predicador. Nuestro hermano pues lleva 34 años en el ministerio, cuenta con una sólida base teológica obtenida en el CBPOC. Nuestro hermano ha alcanzado 22 niveles y 6 niveles de apologética cristiana. Nuestro hermano tiene buena trayectoria. Su voz ha resonado en Honduras a través de diversos medios. Durante 17 años, nuestro hermano estuvo transmitiendo la palabra de Dios por radio. Y en los últimos 9 años a través de la televisión con su programa Resplandece. Actualmente nuestro hermano
es predicador en la ciudad de El Paraíso y también apoyando otra congregación en la aldea de San Juan de Linaca. Nuestro hermano, además de estar predicando, de estar transmitiendo el mensaje de Dios por la televisión, enseña o colabora con la enseñanza en el Instituto Bíblico de Centroamérica, BICA. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Selenia Amaya y se enorgullece de su familia, compuesta por su hijo Eric Margen, de 34 años, e Isaías Natanael, de 17 años. Es un honor para nosotros en esta noche escuchar el mensaje de Dios bajo el tema pecados ocultos, impartido por nuestro hermano Margen Vázquez Soriano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Gámez, por esta excelente presentación que nos ha hecho en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Vamos a dejarle el tiempo. No sé si ya está conectado con nosotros nuestro hermano León Daniel Ramírez. No lo logro ver acá en la pantalla, al hermano León Daniel. Muy bien, voy a pedirle entonces favor a nuestro hermano Marvin Maradiaga. Si el hermano Marvin Maradiaga puede hacer la oración por el expositor en esta hermosa noche. Me parece que el hermano Marvin no está disponible, entonces vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Pedro Batres para que haga la oración por la palabra y por el expositor. Adelante, mi hermanito Pedro. Amado Dios nuestro, en nombre de Jesucristo, oh Padre, te damos las gracias por estos momentos tan especial para nosotros que estamos conectados, Señor, por este medio. Gracias, Padre, por la lección que se nos da. Te rogamos de que tú puedas dar sabiduría a nuestro hermano que tiene a cargo la exposición de tu palabra. De que todos estemos atentos y podamos recibir las verdades que se nos ha de decir. Encomendamos a nuestro consiervo en tus manos, oh Dios, con mucho agradecimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Marvin Soriano desde Honduras con el tema poderoso, pecados ocultos. Adelante, mi hermanito Marvin. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Para mí es un alto privilegio tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de vosotros, ¿verdad? En esta preciosísima noche, en el cual pues me da gusto, ¿verdad? En mis palabras sencillas, en aquello que el Señor a nosotros nos ha dado y que así pues nosotros vayamos a compartir algo quizás no nuevo para usted, pero que sí puede complementar y puede ayudar a comprender aquellas situaciones que a veces nos están sucediendo, comenzando por el hogar, donde en el hogar a veces existen dudas, ¿verdad? Existen dudas. ¿Cómo estará, dice algún cónyuge, cómo estará mi cónyuge? ¿Será que ha sido fiel toda la vida conmigo? ¿Cómo se estarán comportando mis hijos cuando yo no los veo? ¿Verdad? Cómo estará la situación? ¿Verdad? Que a veces en mi casa pueden decir falta dinero. A veces en mi casa escucho cosas extrañas y comportamientos extraños. De repente ahí en el hogar comienzan a existir dudas
¿verdad? Empiezan a existir dudas y esas dudas llevan al mal temperamento, a lo que es quizás la comunicación bastante pobre, ¿verdad? Con lo que es nuestra familia y quizás el trato, ¿verdad? Que uno está dando a su cónyuge o a su familia no está siendo el adecuado por sospechas, ¿verdad? Situaciones que vienen dudas desde hace muchos años en el corazón, en la mente de aquel siervo de Dios, de aquella persona que está sirviendo a Dios, que realmente nos lleva a veces hasta descontrolarnos en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, en nuestro trabajo evangelístico, ¿verdad? Cuando se nos viene a la mente quizás qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo estará mi situación? El comportamiento de mi cónyuge no está realmente correcto. El comportamiento de mis hijos no me respetan, ¿verdad? ¿Qué estará pasando ahí si ahí se predica la palabra de Dios 24/7? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí en mi casa? No puedo saberlo, no tengo una cámara de vigilancia, no tengo alguien que esté supervisando mi familia realmente cuando yo no estoy. Entonces, ahí vienen las dudas, ¿verdad? Ahí vienen los problemas que a veces causan y nos dañan psicológicamente a cada uno de nosotros como cristianos. De repente, dentro del hogar existen algunas enfermedades, ¿verdad? Existen algunas enfermedades, pero no ese es el problema que causa la duda. A veces existe el déficit económico, tampoco, no ese es el problema que causa la duda en el hogar. A veces no es por falta de que no se ha obtenido la casa propia o el vehículo o otras cosas que son adicionales o complementos en la vida de uno, no es eso tampoco lo que causa duda, ¿verdad? No es por falta tampoco de empleo, eh, no es porque usted tenga mucho trabajo, mucho estrés, no es eso lo que causa la duda, ¿verdad? No es porque usted tiene tantos hijos y quizás no puede cubrir para todas las necesidades de la familia, no es eso lo que causa la duda, no es eso lo que se le viene a la mente al hombre, porque esos son puntos que por lo general casi todo ser humano tiene alguno de esos que le mencioné. Entonces, en este momento, ¿cómo podemos nosotros hacer entonces? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? ¿Cómo podemos nosotros salir de la duda? ¿Cómo puede caer en nuestras manos la capacidad de saber cómo es realmente el comportamiento de mi esposa o viceversa, el esposo con la esposa? ¿Cómo se puede saber si ha sido fiel o ha sido infiel? ¿Cómo se puede saber si realmente nuestros hijos son honrados o no son honrados? ¿Cómo se puede saber qué está haciendo sus hijas, verdad? Sus hijas, sus nietos, cuando ya los hay. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo hacemos, verdad, para descifrar esto y no permanecer en esa incomodidad, en esa duda que viene a dañar mucho los hogares de los cristianos? Y usted sabe que la iglesia está compuesta por familias. Y si en la familia existe este problema, máxime cuando el cónyuge no se ha entregado a Cristo todavía, vienen muchas más dudas, ¿verdad? En la vida. Entonces ahí es donde entra la sabiduría, es donde entra la confianza que debemos de tener en Dios y cómo nosotros realmente debemos de hacer. Vamos a echar un vistazo en el Antiguo Testamento, cuando nuestro Dios Todopoderoso, Él trató con más de 1 millón de israelitas en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Él trató con esa gran cantidad de personas y recordemos que ese más de 1 millón de israelitas estaba compuesto por familias, incluso por tribus asignadas a descendencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya cuando Dios comunicó su ley a través de Moisés,
puso sus estatutos, ¿verdad? Que todo problema, toda situación de pecado, de falta en el pueblo de Israel, tendría que ser verificado por dos o tres testigos en el Antiguo Testamento. Muchos señalamos eso. Decimos nosotros, el Nuevo Testamento es más estricto, no se ocupan testigos porque Dios examina desde lo más profundo de nuestro ser, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo eso. Incluso hay algunos que han dicho, ¿qué tal y Dios pusiese una pantalla en el cielo y sacara a flote cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes? Muchos hermanos y muchas hermanas dicen, nos morimos de la pena, ¿verdad? Nos morimos de la vergüenza, que por lo que hemos maquinado en la mente, por lo que ha venido a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento se basaba en eso, dicen algunos, el Nuevo Testamento es más fácil y no es así, mis amados hermanos. En el Antiguo Testamento la base para juzgar una situación de esta que le estoy mencionando, que no era verificado por testigos, Dios tenía otro método para identificar esa situación y sacar de la duda a aquellos que estaban, lo que era el pueblo de Israel. Y también vamos a analizar que bajo el nuevo pacto, de igual manera, se puede también hacer algo similar. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 hasta el versículo 17. No sé si podré compartir pantalla, mi hermano Rigoberto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos compartir el material para si, a ver si les sirve de algo, ¿verdad? Lo que es el asunto de los materiales que nosotros pues dejamos por acá, Listo, ¿verdad? hermano. Vamos a ver si podemos compartir aquí, mi hermano. Ustedes me dirán si se ve. Se ve, ¿verdad? El compartimiento, el material que tenemos por ahí. Alguien que Sí, me lo sí, confirme, por favor. sí se ve, hermano. Ok, mi hermano, gracias. Tenemos ahí, ¿verdad? Lo que es el texto que le mencioné ahorita, segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 12. Se lo voy a narrar así rápido para no llevarme mucho tiempo porque solo tengo, me dice el hermano Rigoberto, 30 o 35 minutos, que me pasa un poquito más, entonces vamos a caer en una disciplina. Bueno, entonces ahí, hermanos, en segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 12, vemos bien la actitud de David, un hombre que fue ungido por Dios, un hombre elegido por Dios desde temprana edad, ¿verdad? David. Pero David, en tiempo que estaban peleando pues con los enemigos del pueblo de Israel, él se quedó en el edificio, ¿verdad? En el palacio del rey en Israel, dice, paseándose por la terraza. Luego él tuvo un problema que escuchó que una mujer estaba bañando, fue a curiosear, y usted sabe que dice la escritura, que realmente el ojo de uno es luz cuando uno camina en rectitud, pero de lo contrario puede llenar la vida de uno en tiniebla. Entonces las ventanas del alma literalmente son los ojos, por ahí entra lo bueno como también puede entrar lo malo. Por medio de los ojos entró la tentación a Eva y así a muchos, ¿verdad? Que han caído en muchas tentaciones. David como estaba solo, no había quien le atestiguara, pues él mandó a traer a la esposa de Urías Eteo, ¿verdad? Fornicó, adulteró con ella. Luego él no hallaba cómo deshacerse de Urías Eteo, lo mandó a la batalla, al lugar donde el enemigo podría acabar con la vida de Urías, ¿verdad? Y eso pasó. Entonces David cometió adulterio, al mismo tiempo la fornicación y luego el homicidio. Cometió ese pecado. Pero hasta ese momento no habían testigos, no había quien le verificara ese pecado, hasta que llegó el siervo de Dios, el profeta de Dios, y le dijo, literalmente por medio de una ilustración, por medio de una figura de un hombre que tenía una cabrita, y ahí le explicó las groserías que había hecho con aquel hombre, y David pues el mismo
pues escribió su propio castigo, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que ahí Dios no ocupó dos ni tres testigos, sino que fue directamente él quien juzgó a David y lo disciplinó, ¿verdad? De una manera fuerte y él aprendió mucho, ¿verdad? Él aprendió mucho con referencia al diario vivir. Así somos muchos de nosotros, a veces las situaciones nos parece que porque andamos nosotros en un lugar lejano donde no nos ve nadie, es que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y realmente estamos totalmente equivocados. Ahí en el Salmo 139 del 1 al 7, el salmista David, él mismo dice que aún no está la palabra en su lengua, en su boca, cuando Dios ya conoce todos nuestros pensamientos. Ningún maestro, ¿verdad? Ningún ingeniero, ningún arquitecto hace algo si primeramente no lo planea en su mente, cómo hacer las cosas. Todo pasa primero por la mente. Entonces, ahí es donde el hombre, ¿verdad? No sabemos David en qué momento había mirado a Jezabel, ¿verdad? Bexabel. No sabemos en qué momento la había mirado y quizás se había enamorado antes de ella. No sabemos. Hay algunos historiadores que dicen que David antes ya la había conocido, que desde antes ya había enamorado de ella, pero eso no lo dice la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos ahí? David quizás cargaba con ese pecado, ¿verdad? En su vida, de aún tener su esposa, aún tener concubinas en su harén como rey. Él tenía ese problema y lo llevó a dar a luz de una manera horrible en la vida. Entonces Dios, a pesar de que no fue atestiguada la actitud de David, el mismo Dios Todopoderoso lo juzgó a través de su profeta. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo advierte, ¿verdad? Que a veces pueden existir problemas en nuestra mente. Quizás un hermano puede estar enamorado, desea la esposa de otro hermano en la congregación, o alguna hermana se enamora de otro hermano casado, ¿verdad? En la congregación. Y dicen ellos, bueno, solamente es una tentación, solamente es un pensamiento, solamente es algo que ha tratado de cautivar mi mente, mi corazón. Por lo tanto, dicen algunos, no es pecado porque yo no lo he hecho. En el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 27 al 30, nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice la palabra de Dios. Cualquiera que la mira, cualquiera que piense, cualquiera que desee otra mujer que no sea la de él o viceversa, que es mujer, que sea un hombre que no sea su marido, esa persona está en pecado y ese pecado es oculto porque nadie lo sabe, solamente lo saben ellos, ¿verdad? Lo sabe ella o él y Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos. Por eso el salmista David en Salmo 119, versículo 11, declaró, en mi corazón, dice David, ¿verdad? He guardado tus mandamientos, tus dichos, para no pecar. Luego el escritor, ¿verdad? De los proverbios, ¿verdad? Escribió que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El cristiano tiene que cuidar sus pensamientos. El cristiano tiene que cuidar incluso su vista, porque también Cristo dijo, es mejor entrar a la vida eterna con un solo ojo que entrar con dos en el infierno. Que esto es un comparativo que el Señor hace. Los ojos, nosotros miramos con los dos ojos lo bueno o lo malo, pero si nos decidimos a poner nuestra vista en parte en lo malo y en parte en lo bueno, tendríamos dos decisiones, ¿verdad? Que mirar. Y esa persona dice que no alcanza la gloria eterna y entra al infierno con dos partes, la mitad buena y la mitad mala, el cual no es aceptable delante de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tendremos que aprender de buena gana, ¿verdad? A no mirar aquello que causa tentaciones en nuestra vida. Cuidar nuestra vista, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos, mis amados hermanos, porque esto no lleva a la bendición. Muchos dicen, porque yo tanto le pido a mi Padre Celestial de esta manera.
y no recibo, pero no se ha examinado cómo son sus propias actitudes, cómo está su mente. A veces hay personas que externamente presentan una cosa, pero internamente maquinan otra cosa. En Lucas capítulo 11 y el versículo 34, aquí podemos ver que la escritura nos dice de la siguiente manera, y leo, la lámpara del cuerpo, dice el Señor, ¿cuál es? Dice, es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, o sea, la decisión, las órdenes, ¿verdad? Del cerebro, nuestro espíritu, ¿verdad? Dice, eh, dice la palabra. También dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Qué bonito. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Depende cómo nosotros utilicemos, ¿verdad? Nuestro ser, cómo nosotros utilicemos ese temor hacia Dios para que ese problema oculto, esa suciedad que a veces a nosotros nos dan famas, ¿verdad? En la iglesia de que somos íntegros, que nunca nos han visto nada. Las personas no nos han visto nada, pero de repente sí pueden haber cosas ocultas en nuestra mente y nuestro corazón. Ahí nosotros podemos ver otro problema, como por ejemplo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 del 1 al 7, donde se habla de un problema, ¿verdad? Un hombre tenía un hijo, pero no estaba con la mamá de ese hijo, sino con la madrastra. Ahí dice en Primera de Corintios 5 del 1 al 7. Y parece ser que el hijo de este hombre se enamoró de la madrastra de él, allá en la primera carta de los Corintios 5 del 1 al 7. Y dice la escritura que fue sorprendido en fornicación con su propia madrastra. Ese es un problema, hermanos, y parece ser que el papá no se daba cuenta. Pablo sacó a luz esa situación y dice que él se lo entregó a Satanás, o sea, lo disciplinó, lo expulsó de la iglesia por esa actitud. Hoy en día, a saber cuántas situaciones están pasando en diferentes hogares, que de repente ni siquiera nos damos cuenta o no se dan cuenta. Entonces, aquí es donde estamos nosotros tratando de ver cómo es la solución a esto, qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? En estas situaciones para estar seguros, para estar tranquilos, no salir con desconfianza para nadie, ¿verdad? Sino tener una familia segura. También hay hijos que dicen, bueno, yo le agarré a mi papá, robarle a mi papá no es pecado, no es malo, de todas maneras lo mismo. Allí en Éxodo 20:15 dice, no robarás. Si alguien le toca el dinero al papá o los padres a los hijos, siempre es robo y es pecado delante de Dios, ¿verdad? A veces se pierden cosas que los hijos las agarran sin consentimiento. A veces las esposas también asaltan al esposo. O a viceversa, cuando la esposa es la del dinero y el esposo no, sucede eso. Agarrar cosas que no son de uno, ya puede ser de su esposo o viceversa, o de los hijos o de los padres. Si no es con el consentimiento del propietario o la propietaria, es robo. ¿Verdad? Pero la gente dice, no, es mi papá, es mi mamá, mi esposa, mi esposo, yo puedo hacer lo que quiera. No es así, las actitudes morales, ¿verdad? La ética, la moral que rige en la vida de un cristiano no le da permiso a hacer semejantes cosas. Entonces, hay muchas situaciones que vienen a dañar la vida, ¿verdad? Que vienen a dañar la vida del hombre. Ahora vamos a analizar una situación que hablé del inicio, que cómo hacían entonces en el Antiguo Testamento cuando no habían testigos. Sabemos que Dios realmente juzgó a David, lo puso en disciplina directamente él a través de su profeta y así otros casos del Antiguo Testamento. Pero el caso del cónyuge en el Antiguo Testamento, si no era eh, verificado por dos o tres testigos la infidelidad de una mujer, no era válido. Entonces de repente pensamos nosotros, a ver si cuántos hombres fallaron, cuántas mujeres fallaron. Y póngale cuidado usted lo que dice el versículo bíblico.
Vamos a ver qué le pasaba a un hombre cuando una mujer le fallaba o él estaba con ese dilema que a saber si le habrá fallado, si a saber si sí o a saber si no, cómo estará la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? El Antiguo Testamento, allá en Éxodo parece 24, mandó a hacer el Señor una tienda móvil llamada tabernáculo, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en la parte de abajo, pues no había piso fundido como el que nosotros conocemos en los edificios hoy en día de las congregaciones, sino que era polvo de la tierra, ¿verdad? Así estaba esa tienda móvil. Ahora vamos a ver nosotros qué hacía Dios cuando aquel hombre sentía ese celo, cuando aquel hombre sentía esa desconfianza con su esposa, ahí en el Antiguo Testamento. ¿Qué actitudes tomaba el Señor en aquella persona? Le animo para que leamos, amados hermanos, en Números, capítulo 5, versículo 12, donde en el Antiguo Testamento el Señor ya se daba cuenta de estas situaciones que iban a pasar en su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver Números 5, 12 al 17. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Eh, desde el versículo 11 ley sobre los celos, ¿verdad? Cuando se sentía espíritu de celos, ¿qué se debía hacer para salir de la duda? Dicen algunos, ya en el aspecto vulgar, en el vulgo, para salir de que estaba picado, dicen algunos. Así he escuchado a algunos que estoy picado con esto. Entonces, para salir del problema, ¿verdad? Para salir de esta situación, ¿qué se hacía? Para no seguir con esa incomodidad de celos, a saber si fue, a saber si no fue, vivo en esa zozobra, en ese problema en la vida. Entonces, ¿cómo se hacía ahí? Vamos a leer, dice de la siguiente manera. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriere y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, está el pecado oculto, mire, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él, o sea, sobre el marido, espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda la 10ª parte de un efa de harina de cebada. Dice, no le echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que traerá a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te ha apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que te traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, tal dice el sacerdote, dice, conjura a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y excreción en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Estas aguas que dan maldición entren entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén y amén. Tenemos ahí la manera. Esto era algo, hermano, serio. Esto no era una broma, ni siquiera una amenaza. Tenía que tomarse esas aguas. Si la mujer
delante del marido allí en el tabernáculo, si la mujer las tomaba y no pasaba nada en ella, no le caía la maldición porque ella era sincera, no había cometido el acto de adulterio, entonces no le pasaría nada si ella era inocente. Como si era culpable, entonces quedaría estéril esa mujer y quedaría con ese gran defecto y esa maldición en su vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos ver nosotros esto del polvo del tabernáculo? Número uno, recordemos que la descendencia del pueblo de Israel, basada en la promesa de Abraham, en una parte Dios le dijo allá en Génesis capítulo 2, versículo 7 a Abraham, que su descendencia sería como polvo de la tierra, ¿verdad? Sería inmenso. Otra cosa, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, la vulnerabilidad, o sea, lo que es la debilidad humana, ¿verdad? Y luego esa aplicación, ¿verdad? De aguas amargas sería maldición para ella. Entonces, miramos nosotros que Dios toma estas actitudes, no eran las aguas las que le iban a causar la maldición ni el polvo, sino que era algo preparado, el que iba a actuar a favor o en contra. Si era inocente, pues Dios la cubriría, la protegería, pero ella haría ese acto en una forma de fe y también de veracidad de que era inocente. Y si era culpable, también aceptaría la condenación. Entonces miramos nosotros que ahí no había testigos, no había dos o tres testigos, sino que era la actitud con la ofrenda de celos para descubrir esos pecados ocultos que existían en el pueblo de Israel. Ahí miramos nosotros bajo el nuevo pacto, podemos decir nosotros qué podemos hacer entonces bajo el nuevo pacto. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? No tenemos un tabernáculo, no tenemos el mismo polvo del tabernáculo, no tenemos la misma actitud porque el Antiguo Testamento fue abolido, fue reemplazado por el Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, según la Biblia en Apocalipsis, capítulo 15, versículos 5 y 8, dice que en el cielo está un tabernáculo, ¿verdad? Del tabernáculo eterno. Y en ese tabernáculo está alguien que estuvo aquí en la tierra y que es nuestro Salvador eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 se habla también, vamos a leerlo ahí. No sé, tengo algo de tiempo todavía, ¿verdad? En Hebreos 9:11 se habla de que nosotros tenemos pase directo a ese tabernáculo, a la presencia directa del Señor en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos nosotros esa bendición. Dice Hebreos capítulo, vamos a estar leyendo en ese capítulo 9, versículo 11, donde nos dice de la siguiente manera en cuanto al tabernáculo y qué podemos hacer nosotros al respecto. Si no es la ley del Antiguo Testamento, con testigos, si no se hace el mismo ritual o actitud en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo para descubrir ese pecado oculto, ¿qué podemos hacer ahora? 9:11 de la carta a los Hebreos nos dice de la siguiente manera. Pero estando ya presente Cristo, ahí tenemos, mire, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna redención. Hay un tabernáculo y el que está ahí es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos esta situación y no tenemos lo que es la ley antigua a la disposición como aquellos hombres en el Antiguo Testamento? Sencillamente, hermanos, confiemos nosotros en la oración. Pongamos en las manos de Dios, no nos partamos de la primera a querer juzgar o constituirnos jueces nosotros, sino dejar en las manos de Dios cualquier duda que usted tenga y pídale a Dios paz, que tenga tranquilidad y créalo que esa oración será escuchada y también dándole Dios la respuesta a usted y a mí cuando existe esa duda. Si hay culpable, saldrá a luz ese pecado y si hay inocencia, pues que el Señor nos ayude para no juzgar según las apariencias, ¿verdad? En Juan 14:14 dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado. Tendremos que orar,
¿verdad? Tenemos la confianza en la palabra de Dios, como dice Hebreos 4, 2 y 13, que es la que penetra hasta partir el alma, porque es como una espada de dos filos, y que todo aquello que está cubierto será descubierto, porque para Dios todas las cosas están desnudas, ¿verdad? Entonces tendremos que tener esa confianza, esa serenidad, ese control y dejarle siempre las cosas en las manos de Dios. Recuérdese que en Lucas 12, del 1 al 5, dice que no hay cosa oculta que el hombre haga que no tenga que salir a luz, cuando existe la hipocresía, ¿verdad? Ni cosa que se haga lejos o cerca que no tenga que saberse, dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto, mis amados hermanos, confiemos en el Señor, de que nadie se esté burlando en nuestros hogares, de que nadie lo esté tomando a usted como hombre de Dios, como juguete, como con irrespeto y haciendo lo que quieren y riéndose a sus espaldas por las cosas que hacen en sus hogares algunas personas, sino que el mismo Dios Todopoderoso revelará, ayudará a cada uno de nosotros a que las cosas pues se solucionen, ¿verdad? Y luego nosotros tener esa paciencia y esperar la respuesta en nuestro Dios Todopoderoso. El libro también no debemos de juzgarlo por su portada, tenemos que tener cuidado de dejar toda justicia a Dios. Allá la Biblia en Romanos 12, 19 dice que hay que dejar la justicia, hay que dejar la venganza en las manos de Dios. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, ¿verdad? Nosotros tendremos que tener esa paciencia y esa confianza en Dios, que todo aquello que nosotros tenemos dudas, que nosotros tenemos que no lo sabemos ni lo podemos saber porque no hay quien nos lo haya dicho, el Dios Todopoderoso que lo sabe y escudriña los corazones, que nos ve por dentro y por fuera cada uno, Él mismo sacará a luz aquello que a nosotros nos está dañando. Recuérdese que ya no necesitamos polvo del tabernáculo, ya no necesitamos nosotros esas aguas amargas ni esa maldición escrita, porque estamos en las manos de Dios y Él es quien a nosotros nos dará la salida si confiamos en Él y nos acercamos al Todopoderoso en el nombre de Jesús para que revele aquello que realmente nosotros no sabemos y que provoca dudas en nuestra vida. Espero pues en Dios que este pequeño material, este humilde material, a usted le sirva de algo en la vida, ¿verdad? Le sirva y de esta manera pues llevemos este mensaje para aquellos que piensan así. No sé si mi esposa me ha fallado, no sé si mi esposo me ha fallado, no sé mis hijos, su comportamiento y todo eso, que existen dudas en lo que es los hogares que viene a dañar. Nosotros mantengámonos firmes, confiados en nuestro Dios y Él dará la solución. Tengamos confianza, mis amados hermanos, y oremos los unos para con los otros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Margin, por exponernos este tema, un tema muy interesante como lo son pecados ocultos, un tema, hermano, que nos lleva a la reflexión, también nos lleva a reflexionar sobre este tema, amado hermano, y gracias porque la palabra del Señor siempre nos lleva a meditar. Gracias por este tema, mi hermanito Mari. Yo sé que van a haber Amén. comentarios, yo sé que van a haber preguntas. Voy a pasar así rapidito a dejarle el tiempo a mi hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. Él tiene la oración. Adelante, mi hermanito Jorge Cambronero. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a estar orando. Dios bendito Padre que estás en los cielos, que reina, Señor, en todo lado, Padre. Y sobre los cielos de los cielos, Señor, donde está tu morada, bendito Padre. Que un día estaremos allí juntos todos, bendito Dios. En este momento, bendito Padre, le damos muchas gracias porque hasta hoy usted nos ha ayudado, no se ha apartado su mano de nosotros. Sus bendiciones cada día se hacen nuevas, bendito Dios. Y muchas gracias por nuestro hermano Margin Soriano con este tema, Señor, en que hoy pues nos pone a meditar, Señor, a que estemos confiados,
a que no andemos juzgando mal a la persona, Señor, a que no pensemos mal de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en Cristo, que no pensemos, Señor, sino que lo dejemos todo a usted, porque usted sí conoce el corazón, usted sí escudriña el corazón. Más bien, bendito Dios, ponga en nosotros que podamos confesar todos los pecados, Señor, aún los que están profundamente escondidos allí, bendito Dios, que solamente tú los conoces, para que no salgan, Señor, a la luz, sino que conforme a tu voluntad, bendito Dios, pues puedan quedar ahí, bendito Dios. Pero muchas gracias le damos por este tema, Señor, porque de verdad hay muchos hermanos que tienen su pecado escondido y allí andan congregándose y haciendo cosas que ellos creen que está bien, pero no es así. No es así delante de Dios, bendito Padre. Algún día ese pecado saldrá a la luz y será peor, Señor, porque no podremos entrar en el reino de los cielos. Por eso, Dios, confesamos todo el pecado, Señor, todas nuestras faltas, todo lo que ya tú conoces, bendito Padre, cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, le damos también por nuestro hermano Rigo y por todos los que hacen posible estas reuniones, Señor, en donde nosotros nos sentimos felices, Padre, en cada día aprender más, retroalimentarnos cada día más, bendito Dios, con estos temas que nos ayudan mucho. Muchísimas gracias, Dios, por todos los que están aquí presentes y por aquellos que no pudieron. Tú conoces la razón por la cual no pudieron. Bendíceles también a ellos, bendito Dios. Dales un buen descanso esta noche y así todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermanito Jorge Cambronero, por esta preciosa oración en el cual, pues, le damos gracias al Señor, ¿verdad, hermanos? Voy a dejarle el tiempo, mis amados hermanos, al hermano Carlito Sabello desde Sacramento. Nuestro hermano Carlito Sabello estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Carlitos. Amén, amén, hermanito Rigo. Gracias por la invitación y el pase. Sí, no sin antes de moderar esta parte de la plataforma, darle las gracias a nuestro hermano Mario y Margen. Buena exposición, hermano. Bien planteado tu tema y claro, entendible. Y si tuviera más tiempo, me imagino que sería más compacto todo. Sí, pero Así es. está excelente, hermano. Muchas gracias. Sí, Amén, muchas hermano. gracias. Sí. Bueno, hermanos, este es pues en la parte que ya conocemos, la mecánica de esta prestigiosa plataforma. Si tienen alguna pregunta o comentarios, solamente levantan su mano física o virtual y se cuenta para con 2 minutos. En las ocasiones pasadas decían 3 minutos, porque habían algunos que no habían comentado y había tiempos, pero esa es la regla. 2 minutos, 3 minutos para su pregunta o comentario. Siéntase libre, cómodo, no se vaya con hermanos con alguna duda o preguntas, porque esa es la finalidad de la plataforma, que nos retroalimentemos, como bien oró nuestros hermanos, y sigamos creciendo, sigamos creciendo. Esto es palabra de Dios, hermano, me ha escuchado palabra de Dios y Dios siempre listos para retroalimentarnos y edificarnos en nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, adelante, si tienen alguna pregunta o comentarios, este es el momento. Sí, puedo mirar desde acá si levantan las manos. Ajá. Ok, mire. Cuando esto es así, hermano Margen, es porque está más claro que el agua. Oh, sí, o confundido. Sí. No obstante, siempre dejamos tiempitos para los 32 que están conectados en esta noche, a lo cual le damos las gracias, la plataforma le da las gracias por conectarse.
y escuchar este hermoso mensaje, este hermoso consejo de nuestro Padre Celestial. Muy bien, muchachos, hermanos, levanten sus manitas. Aquí esperamos sus preguntas o comentarios. Estimados guerreros en el Señor. Ajá. De vez en cuando hay alguna hermana también que tiene lugar. Por ejemplo, alguna hermana que esté en la plataforma, si quiere hacer una pregunta, comentarios, muy bien puede. Claro que sí, la palabra es para ella también. Ajá. Ok, ok. Si no sabe poner la mano virtual, puede levantar su manita así, que se ve allí, la cámara. Ok, tenemos una, nuestro hermanito Rigo. Adelante, hermanito Rigo, adelante. Gracias, hermano Carlitos, por darme el pase y quiero, por supuesto, hacer un comentario respecto al tema y a la vez hacerle una pregunta al hermano Margen. Por ejemplo, nosotros vemos claramente el pecado de David, ¿verdad? El pecado que él cometió ocultamente, pensando que pues esto se iba a quedar oculto, que no iba a salir a la luz. Y no solamente en el Antiguo Testamento vemos el pecado de David, sino también vemos pecados eh, como por ejemplo el pecado de Acán, ¿verdad? Que había sustraído un manto babilónico, había sustraído otras cosas y lo había escondido en medio de su tienda. Y según él, pues también nadie lo iba a saber. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta el pecado que también se comete cuando Ananías y Zafira creen que ese pecado solo ellos lo iban a saber y que nadie más lo sabía. Pero la pregunta que yo quiero llevarle al hermano es que en estos pecados, como por ejemplo en el caso de David y Acán, de Zafira, de Ananías, podemos ver que el pecado oculto que ellos tuvieron tuvo consecuencias y las consecuencias fueron bien tremendas. Entonces yo pregunto en esta noche cuáles serían las consecuencias más fatales de un pecado oculto. ¿Qué consecuencias podrían haber? ¿O solamente pedirle a Dios que Él nos perdone o dejarle la justicia a Dios? Porque al final, hermano Marvin, usted dijo algo bien interesante que debemos de tener cuidado. Esa palabra a mí me gustó bastante, tener cuidado. Entonces, cuando usted dice tener cuidado, me imagino, hermano, que es porque el pecado oculto debe de tener, todo pecado sabemos que tiene su consecuencia, pero en sí el pecado oculto, ¿cuáles serían las consecuencias más fatales para nuestros tiempos? Bueno, con referencia a esa situación, según dice Gálatas, capítulo 6, ¿verdad? Versículos 6 y 7, que todo lo que el hombre mismo sembrare, eso mismo cosechará. Tampoco no vamos a decir que Dios tiene la ley de la retribución, como los amigos de Job le acusaron en el Antiguo Testamento, sino que lo que el hombre hace, eso mismo cosecha. O sea, que sus propios actos lo llevan a su propia disciplina, aún que estando bajo la gracia de Cristo, es el mismo Dios justo, ¿verdad? Es el mismo Dios que nos disciplina y nos lleva a enderezar el camino, como dice Jeremías 10, 22 y 23. Él es el único que puede enderezar nuestros pasos. Y de la manera que lo puede hacer, está basado en su propia disciplina. De alguna manera nosotros caemos en disciplina y yo creo que muchos de los hermanos que están escuchando estas palabras hemos pasado disciplinas en la vida, ¿verdad?
y es producto también de nuestras propias actuaciones, ¿verdad? El pecado puede ser perdonado, las cosas que hacemos pueden ser perdonadas, pero hay pecados que traen consecuencias. Por ejemplo, el hombre que estando en la iglesia, ahí cuando no lo ven, toma licor, luego de repente aparece grave de una cirrosis, ¿verdad? Nadie lo llevó ahí, cometió pecado, Dios le perdona si él deja eso, ¿verdad? Dios puede salvar su alma, pero las consecuencias, mis amados hermanos, siguen. Sí, así es. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Buena respuesta, hermanito Maye. Sí, gracias. Tenemos también una manita levantada, pero no veo el nombre, pero no obstante, adelante, hermanito, con su comentario o pregunta. ¿Mm? Eh, Adelante, sale allí, es puro código. Ok, Ah, adelante, sí, hermanito. sí, qué raro, ¿no? Sí, normalmente. Hugo Soy Garson de Víctor. Bolivia. Sí, Ah, sí. Quería comentar, hermanito, aprovechando el estudio, ¿no? mm, Que nos dice, ¿no? Especialmente se ha tocado el matrimonio un poquito, un momento de ellos y el pecado de adulterio, ¿no? Mi consulta es, y comentario es que, ¿qué pasa cuando, si digamos, Dios, bueno, Dios no permite el divorcio, ¿no? Solamente en el caso de adulterio, pero cuando ya, pero varias veces ya te puede permitir el divorcio. ¿Qué pasa con la persona que ha cometido adulterio y qué pasa con el que es inocente? Ok, esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, en el Evangelio según Mateo capítulo 19, versículo 9, ahí hablan directamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no es la voluntad de Dios de que el matrimonio se desintegre, pero dice que el hombre puede repudiar a su mujer. La única causa que existe ahí es la fornicación, ¿verdad? La palabra griega porneia, que significa acto de inmoralidad sexual fuera del cónyuge. En una pareja de casados, cuando existe el intruso o la intrusa, que el matrimonio se constituye de dos personas, el hombre y la mujer, pero ya cuando hay un intruso o intrusa ya es adulterio. Se adultera el pacto de la fidelidad que se ha prometido de ser fiel hasta que la muerte les separe. Y el acto, ¿verdad?, del pecado, de la fornicación, del tiempo auristo que comienza y termina en un momento. Entonces, en ese caso, ¿verdad? El hombre que realmente ve que su esposa le ha fallado con otro, o aquella mujer que ve que su esposo le ha fallado con otra, ¿verdad? La Biblia le da base a que lo repudie. O también puede existir el perdón, la reconciliación, porque todo eso puede ser posible. Pero el énfasis está, ¿qué hay de la persona inocente? ¿Qué hay de la persona que no ha fallado? Si en este caso es el hombre el que no ha fallado, pues según la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios 7, 26 al 28, que queda soltero, queda solo. Y dice que cuando un hombre soltero, si decide casarse, no peca. Entonces el inocente sí puede casarse o la inocente puede volverse a casar. Según la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, creo que es 7:39 Romanos, donde dice que con tal sea en el Señor es la restricción. Tiene que ser con una cristiana o un cristiano según sea el caso. Pero la persona que ha cometido el error, si no existe la reconciliación, solo le resta quedarse solo hasta que el Señor venga o hasta cuando Él muera. Sí. muy bien, muy bien. No, Espero te Carlitos, claro la respuesta, hermanito. hermano Sí. Carlitos, Ajá, adelante. perdón, hermano, yo no sé Ujú, si capté mal al hermano Hugo Garson, cuando él se te estaba refiriendo a la persona inocente. Por ujú, ejemplo, vemos que hay hombres casados que andan en la calle buscando una presa fácil y la persona de la calle es inocente de que el hombre era casado
de que el hombre tenía hijos y resulta teniendo una relación íntima con él. Entonces sabemos que él cayó en adulterio. Entonces yo no sé si le entendía al hermano Hugo qué pasaba con la persona inocente, que ella no sabía nada y cometió ese pecado. Sí. Bueno, el hermano respondió bien, 1 Corintios 7. Sí, él estaba diciendo de que este, queda libre ella de ese pecado y puede casarse nuevamente, o él puede casarse nuevamente. ¿Es así, hermanito Margen? Sí, al hermano Rigoberto le entiendo Mm. lo planteado ahorita. Por ejemplo, en el ámbito no cristiano, ¿verdad? En Oh, el ok, ámbito ok, no cristiano, ¿verdad? ok. Entonces, pasa esa situación y luego entra el cristianismo. Y si un hombre ha tenido sus 100 mujeres, ha tenido, porque hay hombre que le llamamos aquí en nuestro medio mujeriego, ¿verdad? Y hay mujer también que viven de ese tipo de vida, ¿verdad? Entonces, han tenido relaciones con diferentes personas. Y quizá la pregunta planteada es, ¿qué será cuando él entre en las cosas de Dios? Cuando él entre en obediencia al Evangelio de esa mujer y de ese varón. ¿Qué puede hacer, verdad, esa persona? Recordemos que la Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre en la vida pasada, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya con el conocimiento, recordemos que hay pecado por ignorancia y hay pecado contra el conocimiento. Si a la persona falla conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, ahí sí Dios le aplica su ley, ¿verdad? Pero en el ámbito mundano, tantas cosas, hermano, que se podrían juzgar, ¿verdad? Lo que es la pornografía, masturbaciones, malos pensamientos, etcétera, millones, millones de pecados en el mundo, que eso pues quedan sepultados en el acto del bautismo, ¿verdad? Entonces, ya en Cristo Jesús somos una nueva criatura, nuevas actitudes, ¿verdad? Y ya ahí, pues, si hay actitudes antiguas, pues dice la palabra de Dios que la única forma que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el rechazo total de Dios y de su evangelio para ser salvo. De ahí todo pecado le es perdonado al hombre. Amén, amén. Hermanito, perdón. Sí, no, me responde muy bien el hermano, pero me interesa también el punto de vista del hermano, ¿no? Que estaba ampliando, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces en el caso, digamos, uno ha sido adúltero, eres culpable, pero estás divorciado, estás solo, pero te casas digamos, el hombre ha sido culpable, ahora está divorciado, estás divorciado realmente, y si se casa con una mujer. Digamos, son cristianos, digamos, ¿no? ¿Ve? Pero la mujer no sabía qué había pasado, es que era adúltero, que se ha divorciado, pero se casan. ¿Qué pasaría en ese caso? Hay motivos legítimos para el divorcio. Es lo que menciona Mateo 19:9, de que la infidelidad del cónyuge, ¿verdad? Si es por la causa de que, digamos, en el mundo la aplicación al matrimonio es lo mismo, ¿verdad? Si era casado y la mujer abandonó que el hombre por su adulterio, por su actitud o viceversa, la mujer tiene que examinarse eso con mucho cuidado y ver cuáles fueron las causas, porque no solo el adulterio es la causa, ¿verdad? La primera carta a los Corintios 7:13 al 15, cuando habla de que cuando uno de los cónyuges llega primero a los caminos del Señor y no consiente en vivir con él, entonces que se separe. Entonces no solo es esa causa, ¿verdad? No me gusta aplicar esto porque muchos dicen, dejé a mi mujer porque era mal geniada, porque era desasiada, etcétera, etcétera. Mm. Pero sí, ahí dice que nadie está sujeto a esclavitud, ¿verdad? En semejante caso. Entonces, si la situación se dio por fallas del otro, entonces sí, la persona puede contraer matrimonio aunque se haya divorciado, ¿verdad? Siempre y cuando él no tenga el cargo de otra mujer. No, está correcto, pero ¿qué pasa, digamos, si ya, el ejemplo, ¿no? Que el hombre ha sido culpable, adulto y se ha divorciado, y es divorciado ahorita, y está solo, pero se casa con una mujer inocente. Pero ¿qué pasa si la mujer le perdona? ¿Le puede perdonar eso y continuar con el matrimonio o no es un matrimonio correcto?
Bueno, ahí el perdón muchos lo toman como un regreso, un retorno a otra vez al matrimonio pasado. Pero en ese caso, de repente ya no es posible, porque a veces la mujer ya ha formado otro hogar por la causa legítima basada en la palabra de Dios, ya no puede regresar. Entonces aquel hombre o aquella mujer que cometieron aquel pecado, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el perdón de Dios en su vida, ya estando en Cristo Jesús. Ahora me dice usted, se pueden volver a casar, puede el hombre tomar la opción otra vez por su pecado que cometió en el mundo, ¿verdad? Puede volverse a casar en ese caso, pues no le queda de otra, pues si el hombre en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? No, si se queda solo, va a tender a fornicar, como dice la primera carta a los Corintios 7:2. Entonces dice, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido por causa de las fornicaciones. Plural, ¿verdad? Fornicaciones, si está solo. Si está con su esposa, no fornica, está evitando el pecado. All right. Muy bien, hermanito. Excelente. Bueno, la plataforma abierta, hermanito, todavía quedan unos minutos. Si alguno tiene pregunta o comentario de acuerdo al tema, pecados ocultos de nuestro hermanito Margen, plataforma abierta. Se levante su manita, virtual o física. Hermano, Adelante, hermanito Alfredo. Sí, adelante. aquí hermano, ahí tengo unas dudas, unas preguntas ahí. Ajá. Pues estoy viendo un caso. No, bueno, yo estuve en una congregación y ahí pues hubo un caso y están siempre en esa condición. Le voy a contar. Hay un hermanito que, bueno, se casó, dejó a la primera esposa. Después se enamoró de otra muchacha que era hermano también y tuvo un hijo con ella, pero al mismo tiempo estaba enamorado de otra muchacha que no era cristiana. Pero bueno, el asunto es que con los dos al mismo tiempo tuvo hijos, pero él conoce la verdad. Ahora, la condición en que se encuentra es que está viviendo con una de las dos que estaba enamorada, pero una de las dos que estaba enamorada no asistía a la iglesia. Ahora ya se bautizó, la muchacha esta se bautizó, conoce la verdad y vive con este varón. Ahora, ¿en qué condición está? ¿Está en pecado ella? El varón prácticamente sí se sabe que está en pecado porque son tres mujeres y con las tres tiene hijos. O una se fue o la otra también, pero esta sí era hermana y lo conocía. Pero bueno, la que llegó ahora a la iglesia, ahora ella conoce la verdad. ¿En qué condición se encuentra? Porque se bautizó sabiendo que eh, su esposo, el que iba a ser su esposo, había traicionado y que tenía ya dos mujeres. Y entonces, ¿en qué condición está ella? ¿Está en pecado ella o no está en pecado? Es mi pregunta, hermano, a ver si me di a entender. Sí, sí, más o menos, le entendí. Bueno, el pecado es cuando se practica. Recordemos que dice la Escritura que todos somos pecadores, pero los hijos del diablo son los que practican el pecado. Existió el pecado. Ella está viviendo con un hombre, según entiendo, con un hombre casado, ¿verdad? Con un hombre casado, un hombre entre comillas, así, ¿verdad? Cristiano, ¿verdad? El hombre. Y él tenía, según, no sé si le entendí mal, parece que tenía a su esposa y tenía otra más por fuera, ¿verdad? Entonces, Sí, esta mujer no era cristiana, pero llegó al conocimiento, llegó a la iglesia. Ahora, entonces usted me pregunta en qué condición está ella, ¿verdad? ¿En qué ujú. condición está? Lógicamente estaba cometiendo fornicación con aquel hombre, pero una vez arrepentida de ese pecado, pues está perdonado, porque no existe pecado que nuestro Señor no limpie. Su sacrificio es capaz de redimir cualquier tipo de falta que una persona haya cometido. Si ella llegó a la iglesia, está en Cristo y se bautizó y abandonó la práctica del pecado, pues si está soltera y no tiene compañero, está soltera.
¿verdad? Esa es la condición que está. Pero hermano, sigue viviendo con este varón, sigue viviendo con este varón, o sea, se bautizó, pero vive con este varón que prácticamente sí es adúltero, pues. Entonces, por eso Entonces, preguntaba yo sí, en qué hermano, condición se entonces, encuentra ella. sí, sí, te entiendo. Entonces, hermano, ahí lo que tiene que hacer ella es abandonar el pecado y la iglesia también reunirlos y ponerlos claros, que en esa actitud no pueden estar en comunión ni con la iglesia ni con Dios, porque se bautizó y sigue jugando con esa situación. Y el que entra en Cristo Jesús tiene que ser una persona sincera, una persona seria y llamarlos a que se separen de ese tipo de pecado, a que se aparten definitivamente, si no, pues peligroso una expulsión ahí. Sí. Gracias, mi hermano. Hoy sí estoy claro, hermano. Muchas gracias. Feliz noche, hermano. Bueno, mi hermano. Sí, gracias Alfredo por tu participación. Muy bien, estimados hermanos, hemos llegado a la hora de esta sesión de preguntas y comentarios, dándole las gracias nuevamente a nuestro hermano Margen Soriano por traer este tema tan hermoso y nutritivo, un tema bastante también, tema complicado, porque es un tema complicado, pero en esta oportunidad ha sido claro. Y a los que participaron también una efusiva gracias. Entonces, muy bien, siendo así, entonces le entrego los micrófonos nuevamente a nuestro hermanito Rigoberto. Adelante, hermanito Rigo. Gracias, varón. Muchas gracias, mi hermanito Carlitos. Gracias por moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Sabemos que los comentarios y las preguntas son bien importantes para poder ondear más el tema, poderlo profundizar, pero ya vemos a los hermanos ahí un poquito tímidos que ya no quieren comentar y no quieren preguntar, pero ojalá que el próximo lunes nuestros hermanos puedan comentar y puedan profundizar el tema. A veces nuestro hermano expositor a veces por el tiempo no puede profundizar, pero los 20 minutos son para profundizar entre todos el tema. Así que animamos a los hermanos a que hagan sus comentarios y que también hagan sus preguntas. En nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos una vez más al hermano Margen Soriano por este gran esfuerzo que él hace de compartirnos cada vez que le transmitimos una invitación. El hermano nunca dice no, él dice siempre con mucho gusto. Y gracias, hermano Margen, por tener ese espacio, por tener ese tiempo de compartir temas muy importantes como lo ha sido el día de hoy, pecados ocultos. Realmente es un Amén, tema hermano. muy interesante. Así que a todos mis hermanos les agradecemos el esfuerzo, la lucha, el sacrificio que hacen por conectarse todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a las 9 de la noche para podernos retroalimentar en esta plataforma. Así que en esta noche no me resta más que desearles a cada uno de ustedes una feliz noche, una noche muy reparadora, muy descansadora y que con la ayuda de Dios nos estaremos viendo el próximo lunes a las 9 de la noche. Pasen buenas noches.